Cuando jugaba Santiago, yo le decía, no me des ese partido, te lo doy, lo vas a hacer bien. Me dice, no te preocupes. Yo sé que si tienes que criticar a tu hijo, lo vas a criticar. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado del día de hoy es, además, compañero nuestro, trabaja con nosotros en Gol Perú, y le he prometido que no vamos a hablar de comida. ¿Cómo le va, señor Realiati? Diego, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Otro formato. Lindo proyecto, te felicito. Hay que tener ganas y está bueno entrar a mirar otras cosas que no sea fútbol, ¿no? El que solo sabe de fútbol, de nada sabe. Y para hablar de otras cosas y para ver perfiles, para conocer más a la persona, más que el comentarista deportivo. Así que vamos a arrancar retrocediendo el tiempo. ¿Cómo nace tu pasión por el fútbol? ¿Quién te la inculca? Lo que pasa es mi viejo, ¿no? Pero claramente por mi viejo. Mi viejo desde muy chico. Mi viejo nunca jugó profesionalmente, pero siempre fue de jugar. Él jugaba mucho en el Lima Cricket, por ejemplo. Y desde muy chico me llevaba a verlo jugar. Él jugaba todos los sábados y los domingos a la mañana. Y ahí fui conociendo un mundo, porque el cricket es un club muy de fútbol, muy futbolero, y donde mucha gente del cricket terminó llegando a ser dirigente, ¿no? Don Pepe Aramburú, el gringo Hans, en la selección del 81, 82. Y yo estaba todo el día en el cricket y en el colegio también jugando fútbol. Me gustaba desde muy chico jugar. Jugaba en los estándares de ese club y de mi colegio jugaba bien. Entonces, no sé, desde muy chico me enganché mucho con el fútbol, me gustaba mucho, escuchaba mucho. Después mi viejo era hincha de la U, me llevaba mucho al estadio. Desde muy chico me llevó al estadio, siempre en Occidente. Por si acaso. Sí, por si acaso. Y nada, después me enganché con... Mi viejo escuchaba Ovación en el carro, por ejemplo. Entonces yo escuchaba Ovación en las noches, el programa de las 7 de la noche. O sea, me fui enganchando de a pocos, un poco siguiéndolo a mi viejo, pero después ya por mis propios caminos, ¿no? ¿Y en qué momento decides ser futbolista? Dices, bueno, me gusta el fútbol, una cosa... No, yo me enamoro perdidamente del fútbol cuando me toca jugar el Sudamericano Sub-16 en el año 86, cuando yo estaba en cuarto y media. Fue un Sudamericano muy intenso porque se jugaba acá en Lima. El Sudamericano era para jugadores nacidos a partir del 1 de agosto del 70 y yo era noviembre del 70. Ese fue un equipo en el que yo era muy titular y empiezo el Sudamericano de suplente. El primer partido con Venezuela, ganamos 2-1. El segundo partido con Ecuador ya entro en el segundo tiempo. Y con Chile y con Brasil, que no son los últimos partidos, los juego. Y le ganamos a Chile 1-0 con gol mío. Con Brasil perdemos 1-0, un partido que fue un escándalo, con Calabria de árbitro. Ah, mira, qué recuerdo. Claro, y ese sudamericano tuvo una particularidad, era el 86 estaba Alan García en su primer gobierno y evidentemente no se iba a llenar el estadio y deciden regalar entradas en los colegios estatales y se llenó el estadio. Se llenó el estadio los pese a ser la categoría. Pese a ser un sub-16, porque era gratis el ingreso. Y entonces fue muy loco jugar a esa edad para Perú, con estadio lleno, claro. Ganar con un gol mío, llorar todo lo que lloramos después de perder con Brasil, porque lloramos una semana entera, porque estábamos a 4 minutos de pasar al cuadrangular final, que lo termina ganando Bolivia, con Echeverri de figura del sudamericano. Evidentemente los jugadores de Bolivia hay muchas sospechas de que no eran de la edad. De que no eran de la edad, pero hicieron la gran no importa, África. a ese mundial va Bolivia, va Ecuador y va Brasil. El mundial era en China. Y nosotros estuvimos a 4 minutos de dejar afuera a Brasil. Nos ganan, el que jugaba en Brasil, el 10 de Brasil era Asís, el hermano de Ronaldinho, por ejemplo. ¿Y de ese equipo con el que compartías, cuál fue de Perú? ¿Alguno que haya llegado a la máxima figura? César Charún probablemente fue el que llegó más lejos, pero jugaba Jerry Tamashiro, jugaba Chupito Arreola, Juan Carlos Ormeño, que jugó Ricardo Cano, que jugó en Alianza, Lino Morán, que jugó mucho tiempo en Municipal. En fin, esos son los... Carlos Comina jugó en San Agustín. Hubieron varios que llegaron. Pero la experiencia fue alucinante y ahí ya me quedé como muy prendido del fútbol, ¿no? O sea, porque fue una experiencia muy fuerte. Para lo bueno y para lo malo, porque tuvo yo hasta ese momento decía, el mejor día de mi vida, que fue, me acuerdo, 11 de octubre de ese año, el día que le ganamos a Chile 1-0 con gol mío, al día siguiente, claro. La primera página del Comercio de Deportes, una foto mía, el gol, o sea... Una semana muy intensa. Claro, y a los 2 días
Abrazados llorando. Y encima cuando salimos del estadio, hubo la sensación de que el gol de ellos fue en offside. En línea, al comienzo no levanta, de ahí levanta, Calabria lo cobre el gol, la gente se puso, quemó el estadio, quemaron las banderas. La locura. Y cuando salimos, nosotros estábamos en un bus amarillo, ¿no? Los Enatru que habían antes, y yo creo que la gente por error, porque a nosotros nos terminaron aplaudiendo, la verdad que salimos de la cancha, le reventaron el bus a pedradas, y nos tuvimos que tirar al suelo y cayeron piedras por todos lados. Yo creo que pensaban que era el bus de Brasil o algo por el estilo, pero fue muy fuerte. Fue tu bienvenida al fútbol, o sea... No, claro, o sea, fue todo. Como, prepárate para esto, claro. Sí, no, mi bienvenida al fútbol fue previa, porque a mí me convocan a una selección sub-16, que era categoría 69, donde estaba Juan Reynoso, donde estaba Puchungo, estaba Braulio Tejada, Marrú, en fin. Y yo era el menor de todos. Y ahí fue donde yo... Se puede decir acá, ¿no? Sí. Ahí fue donde comí mierda, de verdad. O sea, porque en el buen sentido, ¿no? Nadie me faltó el respeto ni nada, pero yo era claramente el peor de todos, el que estaba más lejos de poder jugar. Y ahí es donde, esto fue previo a mi sudamericano, a mi selección, a mí me ha tocado que se haga un partido de práctica, seamos 23 en el entrenamiento y yo ser el 23 y tener que quedarme sentado y jugar los últimos 10, 15 minutos. O sea, pero eso fue un aprendizaje. Ahí el técnico era Roberto Chale, estaba Lucho Cruzado. A mí me dejaban al final del entrenamiento pateando contra la pared, porque yo tenía un defecto que ellos me decían que le pegaba la pelota de costado y me enseñaron que a la pelota, para pegarle bien, hay que pegarle con los pasadores. Entonces me tenían contra la pared pegándole con los pasadores, y me enseñaron un montón de cosas. Chale me decía, por ejemplo, para jugar de 6, me decía, tú mira el arco rival y si ves que estás entre los dos palos del arco, estás bien parado. Si estás muy lejos de eso, estás mal parado. Me dieron un montón de pequeños consejos que me han servido para toda la vida, ¿entiendes? Pero ahí... Pero comiste mierda. Claro, comí, pero siendo consciente. Después no te gusta, a nadie le gusta estar sentado mirando y que hayan 22 que reparten los chalecos, el A y el B, y tú eres el único que no juegas. Pero ahora lo veo como un aprendizaje. En ese momento pero nunca dejé ir un entrenamiento, nunca le dije a mi viejo ya no quiero ir, y más allá de toda esta broma que te hago de que yo solo fui Occidente, bueno, me tomaba mi combi acá, mi combi allá, o sea... Es todo un viaje, o sea... y además que la experiencia del momento no es simpática. Ahora, te cuento, eso mismo que has contado de los pegarle con esto, se lo hacían a Batistuta. Me lo contó un profesor mío allá, me dijo, o sea, Batistuta tenía el mismo problema y le ponían una pared y le pegaba. Bueno, le fue bien. Claro, porque yo lo que terminaba haciendo era pateaba al arco como si diera un pase. Claro. O sea, con esta parte de acá. Y para patear al arco y para hacer un pase largo hay que pegarle con los pasadores. Y eso es un hábito, ¿no? Eso es como cuando te corrigen un golpe en el tenis. En fin, yo creo que ahí me empecé a enganchar al fútbol, pero esa parte fue dura. O sea, esa parte fue... Que te podría haber espantado, por ejemplo. Claro, y hay mucha gente que de hecho... Porque además era la época que aparecía la primera salida al cine o la primera fiesta de 15 y esas cosas muchas veces te las pierdes, ¿no? Porque si tienes un partido un domingo temprano no puedes ir a un quinceañero el sábado hasta la noche. Claro, porque empiezas a jugar campeonatos, también lo haces, sales, sí, claro, pero sales con ciertos límites, o sea, no te la vas a pegar, no te vas a acostar muy tarde porque al día siguiente es evidente que vas a hacer un papelón, tienes que ser muy, muy, muy fenómeno para poder acostarte y tomar y al día siguiente jugar bien, ¿no? Se te nota, ¿no? Luego llegó tu etapa en primera división, bueno, camiseta de Cristal. ¿Y en qué momento de la primera división decides dejar? ¿Y fue duro dejar? Porque, a ver... ¿no? Sí, no, fue durísimo. El proceso es un poco más complejo. Cuando yo... A ver, cuarto de media fue esto que te digo. Quinto de media, en un momento mi viejo me dice, bueno, tienes que ir a la universidad. Entonces me meto a la academia. En esa época había que meterse a la academia para ingresar. Y cuando estoy en la academia para entrar a la Católica, me llaman de la federación que me querían convocar a la sub-20. La sub-20 que dirigía Percy Rojas, que iba a jugar el sudamericano de Argentina. Y yo estaba físicamente bastante lejos de los demás. Y Percy y Cocho Rojas, que era el preparador físico, me hacen un plan de trabajo especial. Y entonces yo iba a la BENAP, acá en Miraflores, me agarraba un Enatru, me iba al Colegio San Agustín, entrenaba solo, y de ahí me regresaba a mi casa a seguir entrenando porque eran las últimas 2 semanas previo al examen de ingreso. Ingreso a la Católica,
sorprendiendo a todo el mundo. Contra todo pronóstico. Lo cual es una de las cosas de las que me siento más orgulloso, porque en mi colegio yo realmente me abandoné en media, o sea, no hacía nada. No eras un buen alumno. No, fue un desastre. Pero no porque no me dieran, simplemente porque mi cabeza estaba en el fútbol, o sea, y mis viejos me apoyaron mucho en eso. Papá, en la tarde hacemos fútbol, contrataba al equipo, mejor hoy día no voy al colegio. O sea, tenía mucho de eso. Pero, bueno, ingreso y de ahí me pongo a entrenar con la selección. Y Percy, un abrazo para Percy enorme para él y para toda su familia, me deja fuera de la selección los 2 últimos días. O sea, bajaban 20, ponte, o 22, no me acuerdo, y éramos 23. ¿Y quedas tú? Y me acuerdo que queda fuera Manchego, que era un chico de San Agustín, Rambo Pacheco, que era otro de San Agustín, y quedo yo afuera. Y viajan 20, me parece, el sudamericano. Sudamericano de Argentina, Simeone, capitán de Argentina. Un lindo sudamericano, que me lo pierdo. Ese era también categoría 69. Ahora, escúchame, de acá fuerte, ¿no? Porque después de la del sub-16, claro. Ahora la del sub-20. Bueno, pero la del sub-16 fue buena, ¿no? La del sub-16, mi recuerdo es... yo ahorita me acuerdo del gol, no me acuerdo de la eliminación. Claro. La memoria es selectiva, se acuerda de las cosas buenas. Yo de esa selección me acuerdo... O sea, en ese momento ya Juan Reynoso era figuraza en Alianza, Puchungo era figura en la U, Tresito, 13, ya jugaba en la U. O sea, ya habían varios que jugaban en primera. Y yo ahí empiezo a jugar en San Agustín, en menores de San Agustín, y Zacarías me convence, Lucho Zacarías, para jugar el siguiente año en Lon Tenis en segunda. Me decía, segunda, pero acá vas a jugar, me dice, con José Acerbi, que es mi íntimo amigo hasta ahora, padrino de uno de mis hijos, vamos a jugar segunda. Y segunda era medio relajado, ¿no? En segunda en el Lon Tenis entrenábamos, por ahí no ibas el martes, en esa época sí jugábamos mucho Carmelitas, nos gustaba mucho jugar fulbito, jugábamos para Nike, que además era espectacular para jugar para Nike, porque en esa época no había nada importado en el Perú y tú eras el único que tenías las zapatillas más bacanas. Las top. Claro, jugabas para el equipo más tirabas pinta ahí. Claro, ¿no? Jugar para Nike era pues, una cosa súper importante. Pero jugando en el Lon Tenis, ese es el año que Boys sube a primera. Y contra Boys yo hago 2 muy buenos partidos. En el Lolo le empatamos 2-2, con gol de Panchito Vázquez en el último minuto, que tuve la feliz idea de ir a gritárselo a la barra del Boys y hasta ahora estamos esquivando las botellas. Y después en el Carbajo, que Boys sube, ese día nos gana 4-1, pero nos ganan los 2 últimos goles fueron al final. Ahí jugaba Pari, jugaba Gatti. Y el siguiente año, para el 90, el Boys me lleva al equipo. Antonio Cuba, me acuerdo que me llevó. Pero en esa época el campeonato peruano era lo máximo, pues porque el campeonato del 89 recién terminó en marzo, con una final Cristal Guaral. Y estábamos a mayo y no se había jugado un solo partido. Y veníamos entrenando con el Boys desde enero. Entonces ahí yo estaba en la de Lima, entrenaba en Ventanilla. Perdón, el paréntesis. ¿Te pasaste a la de Lima en cuestión de estudios? Claro, me pasé a la de Lima. No, la Católica no fui nunca, por la sub-20, quedaba muy lejos, me tenía que tomar... Mira, yo tenía 2 opciones para la de Lima. Mis viejos viven en el Terrazas desde que yo nací hasta el día de hoy. Era caminar hasta el Arco, Arequipa, Javier Prado hasta San Felipe y de ahí Cocharcas. El Cocharcas tenía un problema, yo no entraba en el Cocharcas. Yo mido casi 1,90, entonces tenía que ir así. Me demoraba 2 horas. Cuando llegaba a la universidad, entraba a la clase un ratito y ahí lo único que estaba pensando, tengo que buscar a alguien en letras para que me jale de regreso. O sea, lo único que estaba. Y mi otra opción era agarrar el Chama, que era caminar hasta el óvalo, lo que es el Cine Pacífico, y sentarme en el Chama 2 horas y media. O sea, el Chama pasaba por todo Lima y en algún momento pasaba por la Católica. Claro. Dijiste, papá, al lado. Le dije a mi viejo, la verdad, mi hijo me dijo, ¿cómo te iba a la universidad? No, nunca, le dije. O sea, ni la pagues. Claro. Por suerte tenía una buena base de haber entrado a la Católica, entré a la de Lima, entré sexto. Ahí tiré chapa. Y a la de Lima el primer año sí lo hice bien. Pero el segundo año, cuando ya era mi tercer ciclo de generales, es que me pongo a jugar en el Boys. Y de nuevo el mismo problema, ¿no? Ventanilla, la de Lima, ir a entrenar hasta allá. Me acuerdo, me iba con Chaveta, con César Chávez Riva, con Jaime Duarte, me jalaban, todo. Pero era tremendo viaje. Pero ¿cómo iba a la universidad? Entonces mi hijo me dice, pero no estás haciendo nada. O sea, no estás ni estudiando y encima de esto del Boys, el campeonato. Y justo José Acerbi, que era mi íntimo amigo, se había ido... Álvaro Barco acababa de terminar de estudiar en Estados Unidos con una beca y Álvaro nos dice, váyanse a estudiar allá. Nos movemos, José se va primero a Washington y de ahí me consigue una beca para que yo me vaya a estudiar a Washington. Entonces yo ahí me voy a Washington, D.C. con una beca a una universidad y juego 3 años, estoy 3 años y medio allá, pero juego 4 temporadas. Allá las temporadas son de septiembre a diciembre. Me va bastante bien, juego bien, y cuando venía acá en los veranos allá, el Ciego era entrenador de Cristal y el Ciego había sido mi técnico en la sub-16.
Y ya el ciego me había querido llevar a la U en alguno de esos momentos de boys, long tenis, en uno de esos me había dicho, oye, el próximo año, cuando él estaba en la U. Entonces, yo me acuerdo que un día lo fuimos a buscar al ciego a su casa de San Borja. Puta, que se subía. Oye, podemos entrenar en Cristal para mantenernos, para estar bien físicamente. Regresando a Estados Unidos. Claro, y en esa época se podía. Hoy en día es imposible. Pero en esa época se podía, nos daban permiso. Estaba Augusto Olivares, que era muy amigo nuestro, que estaba metido en Cristal también. Y me acuerdo que esto luego 91, 92, 93, y en el 93 que estaba Amaral de técnico, el equipo Cristal no estaba bien. Yo empiezo a hacer fútbol y me ofrecen en ese momento quedarme. O sea, me ofrecen hacerme contrato en ese momento. Yo le digo, no, o sea, o me faltan, último semestre, me faltan 4 o 5 meses para terminar la carrera, por lo menos tener mi título. Dame un chance. Claro, no voy a... Y de hecho, entonces me dicen, ya, entonces en enero vienes. Sí, en enero vengo. Entonces, en noviembre yo firmo contrato con Cristal y vengo en enero ya con la carrera hecha. Claro. Después tuve una suerte espectacular, pues porque me tocó el mejor Cristal de la historia. Claro. Y tenía menos chance. Claro, porque en el equipo del 93, o sea, te digo más, si yo me quedo, no sé si jugaba el siguiente fin de semana, pero... a jugar. Iba a jugar más rápido. En y después, 94, cuando yo fui gerente del 99, a veces bajaba a entrenar, que el ciego me decía baja, yo tenía 28 años. Podía jugar. Y me daba cuenta que jugaban algunos y decía, acá jugaría, ¿entiendes? Pero me tocó 9-4, 9-5, o sea, 9-5 me prestan a ciclista, ¿no? Pero hago la pretemporada con ellos. 9-4, 9-6, el tipo era una máquina. Era una máquina. Además ahorita era terrible. Porque, para empezar, en el 9-4, el plantel era chiquitito, éramos 19-20. Yo salía siempre, yo sí concentraba siempre. Concentrábamos 18, pero salían solo 5 de suplentes. O sea, habían 2 que no salíamos de suplentes. Y el ciego hacía siempre los mismos 2 cambios. De mitad de cancha para atrás, Pinillos, que podía jugar en todas las posiciones, y de mitad de cancha para adelante, el Coyote. El extremo empezaba que suelten al Coyote, y los demás estábamos sentados en la banca. Es más, un día que le estábamos ganando el Boys como 3-0, 4-0, yo estaba en la banca con los chimpunés amarrados. Sabías que tenía el mero chance. Y de repente el ciego no sé qué le dio, dijo, vamos a hacerlo jugar a Diego. Diego, calienta. Y ¿estás seguro? Empiezo a amarrarme. No, si estás con los chimpunes amarrados, lo entra y lo metió el Chese. Encima no quiere jugar, ¿cómo no voy a querer? Pero huevón, si no entro nunca, ciego. Si no entro nunca, se cagó de Lucho Reina. Me dijo, ya ves, huevón, tienes que estar listo. El siguiente partido con Manucci me puso. Me puso. ¿Tuviste revancha? Sí, y hay un gol de Maga. Mira, le di un pase gol a Magallanes. ¿Cómo habrá sido mi pase gol para que Magallanes haga un gol? No, hicimos una jugada por el medio, se la doy a Maga y ahí hace un gol. No hacía goles nunca. No. Era el 10 del equipo, no hacía un gol nunca. Tenemos comida, bienvenido. A ver, paréntesis. Usted que le gusta la comida, le dije no le iba a hablar de comida, pero le voy a invitar a que coma algo. Puede poner la comida, pero no. Uy, gracias, tremendo. Gracias. O sea, Maga hizo un gol gracias a ti, podría ser como la asistencia a Maradona, por eso, una cosa así. Maga, ¿se acuerdan? No, lo dejé en la media luna. Gol a Oscar Ibáñez. Le damos 5-0 a Manucci. Ese equipo era una máquina. Ese equipo, los partidos de práctica, yo he jugado con 13 Cristal en el 94, deben de haber sido de las cosas más, o sea, yo me preparaba para mi... O sea, yo sabía que mi semana era el jueves, porque el equipo no se movía, era Castro, Heral, Prado, Garay o Machi, si no estaba Pedro, Magallanes y Uliño, Ñol por la izquierda, Soto, Maestri y Julio, ¿no? El Chorri. Entonces, los jueves en los partidos de práctica eran... A Yuliño la cantidad de patadas que le puedo haber metido, porque es más enganchado. Claro, te amagaba. Claro, y ahí el siguiente año voy a ciclista, en ciclista me va bien, de 30 partidos juego 24, de ahí jugamos la Copa, ¿cómo se llama? En ese momento con Mebol, que vamos al famoso partido de Calama, que les ganamos acá 4-1, allá perdimos 7-2. Y vuelvo a Cristal el 9-6, con un poco más de opción, con más expectativa, era Carbón el nuevo técnico, pero ahí estaba Pepe Soto, estaba Estegiano, vino Struway. O sea, era un equipo para jugar. Stanislao Claro, era un equipo para jugar Copa Libertadores. Taca, Struway. Jugaba bien Struway. Jugaba selección. Pero además también jugaba a veces de stopper. Y Garay en esa época ya empezó a jugar de stopper y Cristal jugaba con línea de 3. Claro. Para eso lo lleva Soto y Astellano. Claro. Yo juego algunos partidos, pero en el momento que podría haber pegado el salto, en el fútbol hay que tener un poquito de suerte, ¿no? El último partido de Carbone a mí en el partido previo a que sea el último partido de Carbone, porque después llega Marcarián y hay un interinato en Mosquera, hay un partido con Unión Minas en el Gallardo, que yo voy al banco y pasa algo raro. A los 2 minutos se lesiona, creo que Maga, entra el Coyote y a los 5 minutos se lesiona Marcelo Astegiano, de un golpe en la espalda.
Entro yo, ganamos 7-1 y yo hago un gol de cabeza, el único gol que tengo con Cristal. Y el siguiente partido era en Cusco con Cienciano. Y Carbone me pone en el Cusco. Ahí ese equipo estelar. Esta foto no, tenía una foto, era uniforme azul. Primer gol de Bonete. No. Segundo gol. Es más, mi gol lo encuentras buscándolo en YouTube en primer gol de Bonete en Cristal. Ah, ok. Sale el tuyo. Sale el mío porque el mío es el quinto o sexto gol. Pero ese día en Cusco perdemos 3-1. Yo no juego bien, me costó un montón. Jugaba Paul Cominges. Paul nos hace 2 goles. Y estábamos perdiendo 3-0 y Carbone me saca para hacer un cambio ofensivo. Y de ahí agarra el equipo Roberto Mosquera y tuvo la desgraciada e infeliz idea de poner a Rebocio. Claro. Bueno, tuviste una suerte también. Claro. No tenía visión Mosquera. Prefiero poner a Rebocio que a Rebagliati. Pero... no, o sea, terminó la selección. Yo lo veía a Miguel... Es una máquina. Miguel hizo algo que fue muy inteligente en esa época. En Cristal, la pichanga de los sábados, o del día previo, era a muerte y era sagrada. Y Rebocio jugaba en su sitio. O sea, normalmente has visto que todo el mundo en la pichanga quiere jugar de otra cosa, ¿no? De otra cosa, quiere jugar de delantero, de volante. Juega de 9. O Rebocio jugaba de back. Y Valerio jugaba de 9 en el equipo contra Rebocio. Y Rebocio no lo dejaba tocar la pelota a Valerio. Y Valerio lo quería matar. Pero el viejo, que no era tonto, decía, lo iba mirando... Y decía, este va a jugar. Y cuando jugó Miguel no salió más. Ahora, luego pasas a ser directivo de Cristal. De ahí hay un periodo de... o sea, eso, yo dejo de... Ahí viene la parte donde tú me decías si me dolió dejar de jugar, ¿no? A mí Marcarián me... ¿Quién te retiró? Marcarián. Es más, se lo contó a mis hijos un día. Cuando yo era técnico de la selección. Un día me lo encontré en Matute y me dijo... Yo le hice un favor a su viejo, yo lo retiré del fútbol. Un saludo para Sergio, un abrazo. Simpatiquísimo ese comentario. No, a mí Marcarián en un momento me dice, quiero que te quedes. Pero de ahí, eso me lo dice como en noviembre, porque yo empiezo a mejorar físicamente, a mí me gustaba mucho el tema táctico, Sergio era un técnico muy innovador en lo táctico, yo hice muy buena, hasta ahora la tengo con él, muy buena onda. En ese lado él sentía que yo lo entendía, pero... En esa época en Alianza, de repente tú ya te vas a acordar, estaba jugando Canco Rodríguez de back. Claro. Jugaba Canco de back. Y él un día me dice, un día se me acerca y me dice, Diego, tengo algo contigo, hemos tenido comisión de fútbol y vamos a traer a Canco. Y si va a venir Canco y ya están todos los demás, ya no tengo espacio para ti. Entonces te vamos a tener que dejar libre. A mí se me cayó el mundo porque me había ilusionado un poquito con quedarme, con tener más opciones el siguiente año con un técnico como Sergio. Yo me había puesto muy bien físicamente. Y ahí es donde me aparece esta situación de, bueno, tienes un título universitario que te ha costado tenerlo, bueno, ponte a estudiar, pues, o sea, ya no te fue bien en esto, acepta que no te fue bien. Ahora miro para atrás y me arrepiento porque, es cierto. ¿Podrías haber jugado con otro equipo? De hecho, me llaman de Melgar y me llaman de Pesquero, pero en esa época ir a provincias era distinto. Yo me acababa de casar, acababa de nacer Santiago, que nace en el 96. Santiago nace al día siguiente del Cristal Cienciano que yo te cuento. Su mamá trabajaba, tenía un muy buen trabajo, entonces era como una decisión muy de ruptura. O sea, yo me hubiera tenido que ir solo a provincias. Y en ese momento no lo hice. Después hay algo que a mí se me queda en la cabeza que me dice... Primero, que después me di cuenta que podía haber seguido jugando, porque seguí jugando y en 1000 situaciones me di cuenta que me daba para seguir jugando. Es más, el Mario Mendaña siempre me lo dice, ¿por qué dejaste jugar si yo te dejé? Mario me dice, te dejé impecable para que vayas a jugar otro club, porque es verdad, Mario hizo un gran trabajo. Pero qué pena que no hizo con el hijo, ¿no? Pero qué pena que no pudo con el hijo. Bueno, físicamente anda bien, claro. Que le dé el tercer bote y ya claro, no es tema del papá, ¿no? Pero Basalar fue compañero mío en ciclista. Juan Carlos es 2 años mayor que yo. Es cierto, Juan Carlos en un avión entrenando. Pero yo no entrenaba mal. Y Juan Carlos después hace la carrera que hace, juega todo el tiempo que hace, vive lo que vive con Cienciano. Y yo digo, sí, Juan Carlos, que en su momento estaba conmigo en ciclista, siendo incluso mayor que yo, siguió jugando y le fue como le fue. No digo que me hubiera ido igual, pero digamos, alguna oportunidad podría haber aparecido. Oye, además después ya no tenía tanto recorrido Basalar tampoco, ¿no? O sea, en su etapa no, pero lo que pasa es que con el tiempo aprendes aprendes a jugar sin tener que correr tanto, ¿no? Y el juego cada vez lo entiendes mejor. Entonces, en la medida que entiendes cada vez mejor el juego y eres más consciente de cuáles son tus virtudes y cuáles son tus limitaciones, lo juegas mejor. Y hoy en día, que físicamente te permite jugar hasta determinada edad, yo digo, bueno, yo me retiré a los 26 recién cumplidos, podría haber jugado 3-4 años más tranquilamente, ¿no? Y pasando a la etapa de directivo,
has tenido, bueno, Chemo fue uno de tus técnicos. Uy, yo he tenido una suerte en eso. Has tenido... No. Yo empiezo con el pie izquierdo, porque era Rodolfo Mota era el técnico del Cristal. ¿Es verdad? Claro. No le fue bien. Pero no le fue bien, perdemos. Mota está conmigo 2 o 3 partidos. No, 2 partidos, porque el primer partido se lo ganamos, creo que a Municipal 2-1, y el siguiente íbamos directamente a jugar a Guayaquil, un partido de esos locos de Copa Libertadores que lo estábamos ganando en un momento 2-1, lo terminamos perdiendo 5-3, con varios goles de Juárez, que después lo trajimos a Juárez a jugar. Y ahí Mota tiene 2 malas suertes. Primero ese resultado y que Oblitas había quedado libre de la selección. Y para Cristal siempre Oblitas era como el recurso. Entonces viene el ciego. Y para mí trabajar con el ciego, casi 2 años que trabajamos juntos, fue muy enriquecedor, ¿no? Es cierto, el ciego estaba muy dolido con la selección, con la cabeza mitad en la selección y mitad en Cristal. No hizo el mejor de los trabajos en Cristal. ¿Fue el año del descenso? ¿De la pelea? No, eso es 2007. No, eso es otro regreso del ciego. Esto te estoy hablando de 99 para 2000. Pero en el 2000 hacemos un campañón. Lo que pasa es que la U en el 2000... Y creo que es la mejor campaña. Yo no creo que haya una mejor campaña que la de la... Creo que la de Alianza la ha superado porque se jugaba todo en Lima, ahora poco, en términos porcentuales. Sí. Pero el torneo clausura de la U del 2000, mira, si no me equivoco mal, ponte que fueran 12 equipos. En esa época, si eran 12 equipos, 22 partidos me parece que eran, ¿no? Sí. 11 y 11, sí. Ya. 22 por 3, 66, sí. ¿No? ¿Sí? ¿Estábamos bien? Sí, ¿no? Sí. 22 por 3, 60. Yo creo que la U hace 54 puntos y nosotros hacemos 52. Porcentualmente es brutal. Es brutal. O sea, la campaña de Cristal es una campaña de equipo campeón, pero perdemos ese último partido 3-2 en el Monumental, que es el día que la U sale tricampeón, porque después lo confirma con Auris, pero sale tricampeón. Pero la campaña que hicimos con el Ciego en esa época fue muy buena. Ahí es cuando traemos a Paliña. Jugaba Waldir también en Cristal. Bueno, hicimos una buena campaña, pero es una campaña que queda ahí porque la campaña de la U con Piero, Alba y con Esidio y Rondona fue impresionante, ¿no? Mirando al día de hoy, trabajar con Oblitas. Después de Oblitas, bueno, vino Magaláes, pero lo trajimos a Autori, trabajar con Autori. Después, trabajar con Sampaoli, trabajar con Chemo. ¿Por qué le fue mal a Sampaoli en Cristal? Por varias razones. Yo creo que no hay una... Pero cuando te va tan mal, no hay una sola razón. ¿La personalidad le juega en contra? No, sí. ¿No? A ver, voy de principio a fin, como lo he analizado y lo he hablado con él. Nosotros cometemos... No sé si es un error, pero hay una cuestión de formas que es que nosotros arreglamos con Sampaoli sin avisarle a Bolognesi, que era el técnico, que era un club amigo y que era el técnico que tenían. Cuando la gente de Bolo se entera que ya habíamos hablado con Sampaoli, el papá de Claudio, que manejaba el equipo, se molesta mucho con nosotros y lo único que nos piden es que no le saquemos, encima del técnico, no le saquemos jugadores. Y fue un error aceptar eso, porque nos condicionó mucho el armado del plantel. Porque a Sampaoli le iba muy bien con determinados jugadores con los que cortaba tiempo. O sea, pues su método de trabajo era muy exigente y muy jodido. Entonces, en esa línea nosotros pensamos que a un plantel grande en edad, como el de Cristal, y con líderes grandes como Soto y como Bonet, se iban a poder adaptarse a la exigencia que planteaba Decio en el lado físico y Sampaoli en el lado táctico y en el lado del rigor. Y no pudieron. No es que no quisieron, de verdad que no pudieron. No pudieron. O sea, eso te lo dice Sampaoli y te lo podría decir hasta Jorge Soto. Después ya no quisieron en un momento dado porque... Se rompió el vínculo. Se rompe el vínculo y ellos le empiezan a pedir a Sampaoli que baje un cambio en la exigencia, que deje de adaptar tanto las alineaciones al rival. Sampaoli era en ese momento un loco del rival y era de los que decía, bueno, vamos a jugar con, no sé, con 3 atrás, y de repente veía la alineación del otro equipo y faltando 5 minutos decía, no, ya no vamos a jugar con 3, vamos a jugar con 4 porque el rival solo juega con un punta. Entonces eso al jugador de Cristal le generaba inseguridad y le parecía mal. Porque decían, nosotros no tenemos por qué estar adaptándonos al rival tanto. Claro, nosotros no estaban acostumbrados. Nosotros somos Cristal, claro, ¿entiendes? Somos Cristal y ellos se tienen que adaptar a nosotros. Entonces hubo, creo, errores de todos lados. El primer error es de la dirigencia nuestra al armar un plantel que no estaba acorde a ellos. Si nosotros hubiéramos traído a Fano en lugar de traer a Gabriel García,
le hubiera ido mucho mejor. Si hubiéramos, en lugar de traer a Villalta, que nos costó un montón de plata, sacárselo a Cienciano, me parece en ese momento, hubiéramos traído a Marengo, que era un jugador que venía jugando con Sampaoli. Pues estoy poniendo dos nombres X, por poner ejemplos. Ahora, si hubiéramos traído, a Diego Peña, en lugar de dejar a Eric Delgado, Alianza nos pedía desesperados a Jorge Soto, no lo dejamos ir. De repente era el momento que Jorge se terminara yendo, pero no por mala onda, sino porque no les daba. Ahora, yo te pregunto esto y no sé si es una sensación, pero ¿es al futbolista peruano le cuesta tanto el físico? Sí, o sea, yo creo que vendía menos, ¿no? Ahora menos, pero antes le costaba mucho más, ¿no? O sea, venían, porque yo digo, técnicos, normalmente el técnico exigente, este técnico tipo de estilo Sampaoli, que te vuelven loco en los entrenamientos, termina volando, ¿no? O sea... Pero mira, Bolognesi voló, Boys voló, y con mucho menos condiciones que Cristal. Lo que pasa es que tú tienes que saber qué jugadores todavía están en capacidad de hacerlo y qué jugadores ya no están en capacidad de hacerlo. O sea, Jorge a esas alturas de su carrera ya le costaba, a Luis Bonet a esas alturas de su carrera ya le costaba. Entonces, es un poco qué plantel le entregas. 3 años antes con Autori, 5 años antes con Autori, o 2 o 3 años antes con Chemo, el nivel de exigencia sí lo aceptaron y sí se lo bancaron y salieron campeones. Y Autori era súper exigente y Chemo con el loco Rechino era recontra exigente. ¿Y cuál es el mejor técnico que has tenido como directivo? Para mí Autori. Sí, Autori era muy completo. Manejaba muy bien el grupo, de táctica sabía mucho. Hay un partido hermoso que plantea Autori, que lo ganamos. El clausura, la apertura fue un desastre. No fue un desastre, terminamos terceros, cuartos, pero tenemos el 5-1 en Matute, la salida de la Copa Libertadores de 0 puntos, pero el clausura regresa Jorge, tiene una conversación con él, empezamos ganando la Cienciano 5-0, le ganamos 5-0 el primer tiempo, nunca podré olvidar esa charla de Autori al medio tiempo, que le dice a los jugadores, este partido no va a ser un festival de goles, prefiero que termine 5-0 a que termine 8-3. No quiero que termine 8-3. Si tenemos 0 en el arco propio, si tenemos que terminar 5-0, terminó 5-0. ¿Y cómo acabó? ¿5-0? 5-0. ¿No se pateó el arco? No se jugó lo más manejamos. O sea, el primer partido 5-0 a Cienciano, de ahí 3-0, 3-0, 2-0 al Boys, un 0-0, o sea, el 0 en arco propio y empezaba la segunda rueda y había que ir al Cusco. Y Daniel era jefe de prensa. Y me acuerdo que Paulo le dice a Daniel, no dejes entrar a la prensa esta semana y empieza a soltar que juega el mismo equipo. Y desde el martes empezó a trabajar con 3 atrás. Con Villalta, Denis y Alberto Rodríguez, que nunca jugó con línea de 5, jugó con Pingo y jugó con Jorge Soto y Sergio Junior de delanteros. Y a Bonet le dijo, tú vas a entrar en el segundo tiempo. Y ganamos 3-2. El partido lo pensó así. Es más, lo íbamos ganando 3-1, al final nos hacen el 3-2. Y ese día, después se nos complica un poco porque nos sentimos campeones un poco antes, Alianza nos gana 2-0, Alianza se acerca y al final lo terminamos ajustando bastante el campeonato, pero lo ganamos bien y salimos campeones. Pablo, un capo. ¿Y el peor? Que tú digas, el peor... Bueno... O uno que quizás hayas esperado más. El viejo Mota, cuando yo lo agarro, ya estaba muy grande, ¿no? Ahora, estuve con él 10 días. Sí, no. A ver, no te voy a dar nombres, pero te voy a dar una descripción de la diferencia que yo notaba entre un buen técnico y un mal técnico. No hubo ninguno de los buenos entrenadores con los que yo he trabajado les molestaba que yo entre al vestuario al medio tiempo. Es más, muchos de ellos me preguntaban qué había visto yo al medio tiempo. Es más, me pedían que bajara. Hubo un par de técnicos que me pidieron que no bajara al medio tiempo. Bueno, ahí está dicho. Para mí es una buena descripción del técnico que se siente muy seguro de sí mismo. Bueno, Heinze es uno de ellos. Los Heinze no deja entrar a nadie, por ejemplo, al vestuario. O sea... Sí, pero yo creo que no es tan así. Heinze lo que dijo es cuando llegó a Vélez, hablo con Bacedas, claro, y no hablo con tal. Estoy seguro que a Bacedas lo escuchaba. Claro, a los demás no. Es verdad. No. Pero Sí, bueno, es parte pero si de... venía el presidente Huancayo, te aseguro que no le daba bola. Claro, es que ese es el tema también. Claro, el presidente Huancayo por ahí le quería armar el 11 a Heinze y por Ojalá ahí no se lo quiera armar a Reynoso porque es vicepresidente de la federación. Es verdad. Se tiene que tener cuidado, Juan, con eso. Bueno, y saliendo de la parte de directivo, luego has contado que es por Daniel, que te haces comentarista.
que él te llama y bueno, empieza esta travesía como comentarista. ¿La disfrutas? Muchísimo. Muchísimo. Te voy a poner un aprieto entonces. ¿Con qué Diego Rebagliati te quedas? ¿Con el futbolista? ¿Con el No, lo que pasa es que no hay ¿O con el nada. comentarista? No hay nada como ser futbolista. O sea, si todos los que estamos en el fútbol, finalmente, salvo el que desde muy chiquito se dio cuenta que era muy malo, siempre, o sea, Daniel, por ejemplo, me decía, yo nunca quise ser futbolista, pero lo que disfrutaba Daniel jugando fútbol en una pichanga, no lo disfrutaba en ningún lado. O sea, jugar fútbol es lo mejor que hay. No hay como jugar. Esa es la esencia de que nos guste el fútbol. Es muy raro al que le guste el fútbol solamente porque lo mira. Después puedes entender que no lo juegas bien y no te da para jugar en primera. Pero si alguna vez has jugado en primera y alguna vez has jugado en buen nivel y has jugado con buenos jugadores, jugar, hacer un partido de práctica o hacer un reducido con Solano, con Palacios, con Yuliño, con jugadores, Brutal. eso es lo más cercano al paraíso. Ok, futbolista puesto uno. Futbolista ¿Directivo puesto uno. o comentarista? En esta etapa de mi vida, claramente esto, ¿no? Pero cuando fui gerente de Cristal lo disfruté muchísimo porque lo que no logré como futbolista lo logré como gerente. O sea, salir campeón, tener reconocimiento, entender. Y así como te preguntaba sobre el hecho de haber sido futbolista, ¿cuál crees que ha sido el grave error o el error más grande que has cometido como directivo? Te puedo decir la verdad, si hubiera hecho esto... No, los errores básicamente En toma de decisiones de un son jugador. tomas de decisiones respecto a jugadores, ¿no? ¿Alguna vez te peleaste como directivo o como jugador con alguien en una cancha? No, tuve discusiones con los jugadores, tuve discusiones con algún técnico. Yo creo que el mayor error fue forzar la avenida de San Paolo a Cristal cuando los tiempos ya no eran los que debían ser. O sea, yo creo que lo que pasa es que hay una historia detrás de eso. En el 2003 yo tenía arreglado San Paoli para Cristal a fines de 2003. Y en el 2003 hay una decisión corporativa que implica algunos cambios, que yo salgo del club, yo tengo un paso por la federación, y Jaime Noriega se queda en el club y Jaime decía que se quede Wilmar Valencia, que era el técnico, pero yo ya tenía decidido que San Paoli sea el técnico de Cristal. Y después yo me quedo con ese clavo, con esa espina, y Jorge también se queda con las ganas de dirigir Cristal. Y cuando Chemo dice que esto, por ejemplo, esta es una anécdota interesante, Chemo se molestó un poco conmigo porque Chemo en septiembre dice, en diciembre me voy. Y en octubre, noviembre dice, no, mejor me quedo. Y yo le dije, pero si ya arreglamos con San Paoli. O sea, y la arreglamos porque tú dijiste que te ibas, porque si no, nosotros felices que te quedaras. Ahí hubo como un malentendido. No, las decisiones pasan por jugadores, ¿no? Algunos que salieron muy mal. Escucha, el peor jugador que trajiste, que dijiste abusivo. El peor que trajimos fue Weimar Villegas, que no jugó nunca, un central colombiano, que había una buena expectativa de él. Pero el que más me decepcionó a mí y que yo tenía más expectativa de él fue el Torpedo Arias. Porque el video del Torpedo Arias era extraordinario en Rosario Central. Entre Rosario Central y Vélez. Pero el Torpedo tuvo una tragedia familiar, que es que el hijo, un día en una reunión, su hijo de un año y medio, casi se le ahoga. Y de hecho estuvo varios minutos metido debajo del agua. Y eso le generó un trauma muy grande y nunca se recuperó. ¿Y el mejor? Que tú habías dicho, mira, la verdad, la pegué acá con este. Mira, yo aposté muy fuerte por el regreso de Luis Bonet, que fue un buen... Siempre lo digo. Claro, o sea, porque Luis, la gente no se acuerda, o sea, Luis Cristal lo deja libre después de la Copa Libertadores y vuelve a Cienciano. En Cienciano la rompe y está medio semestre en Cienciano y lo trae de vuelta. Y hay uno que no es tan mío, es más de Chemo, que la gente se lo reconoce poco, pero bueno, yo terminé de hacer, le compré la idea de Chemo y terminé de hacer la gestión, fue traerle de vuelta a Lobatón. A Lobatón. Claro, Lobatón vuelve en el 2005, a mediados del 2005, Lobatón en ese momento, si bien había salido campeón de la Sudamericana con Cienciano, no era titular indiscutido, claro, no. En la U estaba ahí y se volvió ídolo. Y Chemo lo había tenido en la época de Capa a Carlos de Lobatón y me dice, este es un jugadorazo, hay que traerlo de vuelta. Y lo trajimos a Carlos y mira lo que fue Carlos para Cristal. No se fue nunca más. ¿Leal es tuyo? Leal lo trajimos con el Chino Benavides. A Leal nos lo recomienda. Esta historia también es buena. Chemo le pide un delantero a... Chemo se manejaba a niveles así bajitos, ¿no? A Francescoli y al Tano Gutiérrez. Ah, ok. A un tal Enzo. A un tal Enzo, ¿no? Y le dice, el Tano Gutiérrez le dice, mirá, hay un pibe que está loco,
pero si lo acomodas es un fenómeno. ¿Y por qué está loco? No, porque tiene 21 años y se peleó con Cedrés. Claro. O sea, se peleó contra el escudo de Peñarol. Claro. Hay que estar loco. Y en Peñarol no lo quieren y... Pero juega bien. Vimos el video, nos dan un video de un partido de Sergio jugando contra el América de México, Copa Libertadores en el Azteca. La rompió. Destrozó. En la altura, además. Y lo trajimos a Sergio y Sergio era un fenómeno. Pero Sergio jugaba bien cuando quería, ¿no? Complicado. Estaba loco, como te había dicho. Sí. Sergio Claro, es mi amigo en Instagram, en Facebook, ahí nos escribimos de vez en cuando. Tengo un gran recuerdo de él porque... Jugó muy en San Martín también. Le picó un penal a Labón en el último minuto. Pero no quiso jugar la final. La final de Arequipa no la quiso jugar. ¿Por qué? Y a la hora de la vuelta olímpica la dio corriendo. ¿Y por qué no? Porque estaba lesionado. Pues estaba Estaba lesionado, pero no teníamos delanteros. Claro, y la vuelta olímpica la dio corriendo, o sea, se le pasó la lesión. Claro, no sé, yo creo que estaba lesionado. No es lo mismo trotar que jugar un partido, claramente. Estoy siendo irónico, ¿no? Pero claro. Pero esa final la jugamos con Lobatón de 9. Pero bueno, yo me acuerdo mucho de Sergio Leal. Ahora, escúchame, en esta etapa como comentarista, yo no sé si es una crítica, pero ¿no sientes que te metiste en una cuna de lobos en la cual tú lo veías de afuera y no se te tocaba? ¿Por qué te lo digo? Porque tú comentabas la selección. O sea, tú hacías en la radio hacías el torneo local. Pero a nivel televisivo comentabas la selección con Daniel Do. Y a ver, creo que no me equivoco, el comentario popular era Diego Rebagliati, era acá. O sea, eras como el dios del comentario deportivo. Y cuando yo siempre digo, ¿no? Cuando se está de afuera es mucho más fácil, porque obviamente, claro, ahora los que no están de afuera nos matan a nosotros que estamos adentro haciendo el torneo local. De afuera todo el mundo habla muy bien, que no pasa nada. Cuando te toca estar adentro, ahí están las papas. Y después llegas a Gol Perú. O sea, porque en el arranque no. Y en Gol Perú, claro, había el torneo local, que había una exposición mucho mayor, y es como que meterse en el barro. No, pero no, eso no me molesta, ¿no? A ver, yo he aprendido a ver, a mí Twitter me ayudó mucho con una cosa para todo este mundo de las redes sociales. Hay uno de los primeros partidos, creo que es en pandemia, que es Municipal Alianza, el día del gol de Farfán en el último minuto, me parece, que hay un penal muy grande que le hacen Ovelar, que yo en vivo, estando en el estudio, no estando en el estadio, digo que no es penal. Después en las repeticiones lo veo y digo sí es penal, pero lo que queda es el no es penal. Sí. Mira, no había cruzado el peaje de Lurín saliendo de Gol Perú, ¿tú sabes a lo que me refiero? Sí, y de Twitter me mandan una notificación diciendo eres tendencia, pero con mucha agresión. Si quieres, eliminamos las notificaciones de los que no te siguen, ¿no? Y yo dije, ok. Y a partir de ese día no volví a ver absolutamente nada, salvo que me meta perversamente al buscador a poner Rebagliati, ¿no? Que no lo hago. No volví a ver un insulto, nada, que no fuera de los 900 que yo seguía. Ojo, esa cuenta de Twitter ya no la tengo. Ya no la tengo, no la recuperé y ya está. Tenía 160.000 seguidores y ahora he vuelto humildemente a tener 3.500, por si acaso, si me quieren seguir. Diego Reba 22, una colaboración. ¿Y cuál era la otra? La otra es Diego Reba directamente, okay. Pero me la hackearon caí como un tonto en un juego, caí desde Instagram y después le di mi contraseña, mi clave, y un poco más y se mete adentro de mi casa. Pero el Instagram lo recuperé y el Twitter nunca lo recuperé. Pero lo que voy es, todo eso que tú me dices, a mí no te afecta. No me afecta porque no lo veo, no lo vivo. Y finalmente, a ver, también trabajo esto. Ni me la creo cuando me dicen que soy el mejor, ni me la creo cuando alguien me putea. Porque además en el 99% de los casos de los que me putean son o por opiniones respecto a decisiones de los árbitros, y yo siempre digo que lo último que hubiera sido en mi vida es ser árbitro, por lo tanto, sí, podría haber sido un pésimo árbitro. Entonces yo juzgo y ahora aprendí a esperar la repetición, ahora no me la juego nunca. O sea, espero el otro día en la mano del Huancayo de Pérez, que es un penalazo, en el arranque yo digo, no me pareció, y veo la repetición, no te pareció, es un manazo, o sea, no hay forma. Bueno, esperé la repetición y digo, sí, fue penal, no. O sea, no, la gente. Y lo segundo es que después, cuando entras al perfil del que te putea, casi inevitablemente es hincha fanático del otro equipo. O sea, si tú dijiste algo bueno de Alianza,
El que te está puteando es el fanático de la U. Si dijiste algo bueno, o sea, es raro que te putee uno que diga abogado, laboral, trabajo en mi estudio, me gusta el fútbol. No. Sale un tipo con la cara del extremo o con o en la tribuna sur de Alianza o hasta los de Cristal que me han llevado a putear en algún momento. Sí, no, esa parte no me... Al contrario, lo que más me gusta de esto es que nunca pierdes. O sea, tú cuando te metes en un club, vives esclavo del resultado. Y la semana que pierdes es terrible, es una mierda, es una tensión. Pelear en un título ganar un título es muy difícil. ¿Qué pelea fue más dura? ¿La del título o la del descenso? La del descenso toda la vida. La del descenso, porque en la del descenso te juegas la vida. Lo peor que te puede pasar perder un título es perder un título, pero quedaste segundo, ¿no? O sea, pero el descenso no, el descenso se te va la vida. ¿Alguien te dijo tengo miedo? Yo. ¿Tuviste miedo del tema del Sí, yo realmente, no, en un momento nos sentamos con Juan Carlos porque la gente le echa mucho la culpa a Sampaoli, Sampaoli deja el equipo mal, pero de ahí lo agarran a Meli y Fiori 4 fechas, le ganan a la U, pero las otras 3 no les va bien. Y la primera rueda del Ciego es muy mala. Y de ahí en un momento, con el Ciego y con Víctor Polián, que era su asistente, y Fernando Blitas, nos sentamos y dijimos, si no, mira, empezamos a sacar la cuenta y tenemos que sacar de los siguientes 11 partidos, tenemos que sacar determinada cantidad de puntos. Pero si nosotros salimos a ganar todos los partidos, nos vamos a ir al descenso. Pues eso era lo que nos estaba pasando. Estábamos perdiendo muchos puntos en los últimos minutos. Y a partir de eso empezamos a jugar a empatar. O sea, a mantener el 0 en arco propio. Y ganamos muchos partidos en el último minuto. Le ganamos a la Alianza en Matute en el último minuto, le ganamos a la U en el Nacional con gol de Chorri en los últimos minutos y metimos una racha de 5 o 6 partidos seguidos. Y ahí tomamos un aire. Y es más, yo siempre digo que si no hubiéramos estado peleando el descenso, esa clausura lo ganamos. Porque hay un partido que vamos a jugar a Arequipa, que veníamos en buena racha, que faltando 15 minutos estábamos mejor que Melgar 0-0 y el Ciego mete 2 cambios para aguantar el 0-0. Y lo empatamos 0-0. De hecho, los últimos 4 partidos los empatamos. Si nosotros hubiéramos ganado 3 de esos 4 partidos, ganábamos el clausura. Una cuestión de pasarle la receta a Ahmed, pues, ¿no? Que tenía que ser un punto de los últimos 7 y claro, salió a ganar todos los partidos. Pero eso en ese momento se comentaba. Alianza salía a ganar. En el descenso te salvas del descenso por un punto. Bueno, ¿qué es lo que no pasa ahora, no? Con la San Martín pierden todos. O sea, pero los pierden todos en el último minuto. Sí, claro. O sea, el otro día, es lo que estás hablando. Yo veí el partido de San Martín y más allá de que yo quisiera que ganara Cristal, el gol que le hacen a San Martín es porque el lateral izquierdo se va al ataque y regresa caminando. Aranda y Hervis Córdoba. En una fiesta los dos. Claro, si uno de los dos se queda de lateral, ese gol no lo hace Cristal. ¿Sabes lo que le dije, no? ¿Sabes lo que le dije al muchacho al día siguiente? Claro, o sea, es así. O sea, si tú no un punto vale. Un punto vale oro. Pero lo que fue el 2007, y es más, fue mi último año como gerente de Cristal, el desgaste de esos últimos 3, 4 meses fue... Además hay que ir... A mí me da risa. La vez pasada salía con Rodrigo, mi hijo, del estadio, un día que Cristal jugaba Copa Libertadores, habíamos ido a ver el partido, y caminando me cruzaba con los hinchas de Cristal y me decían, Diego, regresa, ¿no? Y cuando me subo al carro le digo, estos son los mismos que en el 2007 me hicieron salir con policía del Gallardo porque me decían, Diego ya se va, me cantaban a mí, Diego ya se va, Diego ya se va, me cantaba todo el extremo, yo no jugaba. Porque ya en ese momento no estaba Sampaoli, ya no podían putear a Sampaoli, todavía no había llegado el Ciego. Alguien hay que putear. Era el equipo de Amelie Fiori, y en esa época el Sport Ancash había tenido una cuestión media rara que no jugó la primera parte del campeonato y empezó a jugar, se empezó a poner al día, jugaba domingo, miércoles. Y agarra una racha, tira la comida al suelo nomás. Y nos gana Sport Ancash con Cuquín, nos gana 2-0 en el Gallardo, nos da un baile. Yo salí ese día del Gallardo, en esa época se llamaba el San Martín, 7:30 de la noche más o menos. Hasta que se había ido el último hincha de Cristal de San Martín por no salí. La pasaba mal. Ahora me lo acuerdo divertido, ¿no? Ahora, salimos de Diego, futbolista, comentarista, directivo, para el Diego padre. Tú tienes una relación muy cercana con tus hijos. Sí. Pero a ver, el trabajo, el haber sido jugador, el haber sido directivo, quizás no te ha permitido estar en algunos momentos tan cerca de ellos. ¿Cómo has generado ese vínculo tan fuerte que tienes tanto con...? Yo me separé de la mamá de mis hijos cuando ellos eran muy chiquitos. Y el fútbol a mí me ha ayudado mucho a tener la relación que tengo con Santiago y con Rodrigo.
primero porque más allá de que estuvimos separados, tienen una mamá maravillosa, una gran persona que además se ha llevado la carga más pesada del día a día de educarlos y los ha educado bien. Y son dos buenas personas, dos buenos chicos. Y siempre estuve cerca de ellos. Desde chico llevándolos al estadio, metiéndolos a mi mundo, ¿no? O sea, Santiago y Rodrigo en el Gallardo se manejan desde los Santi de los 6 años y Rodrigo desde los 4 o 5. No sé, te pongo un ejemplo, van al baño solos. O sea, no había que llevarlos. O sea, conocen el estadio, todo el mundo en el estadio los conoce y en el ambiente del fútbol se manejan muy cómodos y el fútbol nos ha unido mucho. Y luego, por mi misma forma de ser y por la forma de ser ellos, yo tengo mi relación con ellos es muy horizontal, somos muy amigos. Hay momentos donde me ha tocado ser papá, me cuesta ponerme papá, pero es más, hasta lo tengo que casi que advertir, ¿no? Ahora estoy hablando como papá, o sea, es como una situación así. El parche, claro. Ahora te voy a hablar serio y me voy a poner un escalón más arriba que tú, pero son las menos porque la verdad son de puta madre los dos, o sea, son buenos chicos. En el caso de Santi, bueno, con esto del fútbol, que está ahí dándole, con un inicio maravilloso en la reserva de Cristal, goleador, todo, debutó en Cristal, le hicieron un contrato a los 18 años, le hizo contrato Nike, parecía que se iba a llevar el mundo por delante, después no le ha ido todo lo bien que él quisiera, pero el flaco está ahí, no afloja, sigue dándole, sigue siendo feliz, ahora además se ha puesto a estudiar en paralelo, lo cual me parece inteligente de su parte. Estudia a distancia en la Universidad de Palermo, de Argentina, pero le está metiendo mucho a eso, entonces está complementando las cosas. Y Rodrigo tuvo muy claro desde chico que no quería ser futbolista. Sí, lo asustaste a Rodrigo. No, Rodrigo... Lo metiste al vestuario. A ver, cuéntame, lo asustaste. Rodrigo me contó, yo de chico me gustaba el fútbol, mi papá me metió un vestuario con Bolognesi, escuchó la charla de Chemo y ¿qué pasó? ¿Lo aterraste? Esa anécdota es extraordinaria. Bueno, eso que te decía que iban al baño desde muy chiquitos no es tan así, porque Rodrigo en un momento era muy chiquito y quería ir al baño y estábamos perdiendo 2-0, me parece que era con Guaral, en el Gallardo un miércoles. Y yo digo, si me voy caminando del palco al baño de Occidente me van a putear en fila india. Entonces, mejor lo llevo al camarín. Me meto al camarín con él para que haga pila y cuando quiero salir ya había empezado Chemo a hablar. Porque yo quería salir, pero me agarra en el medio y lo agarro a Rodrigo y le hago así, le digo, cállate, no se te ocurra llorar ni decir nada. Y Chemo empieza, iba a hacer un cambio, con la pizarra, dibuja, ¿no? Y de ahí se enciende y dice, pero todo esto se puede ir a las mierdas si no ponemos huevos, todo esto no sirve para nada, pa. Y agarra así, y mete un golpe. O ponemos huevos y se le va la mano y el acrílico de la pizarra se rompe y se le cruza la mano a Chemo. Y Rodrigo me mira así como una cara de este loco, ¿qué le pasó? Y terminé diciendo, esto lo vamos a ganar solamente si ponemos huevos. Historia corta, ganamos 3-2. Entonces para Rodrigo no solamente fue el trauma, sino este brujo. O sea, este loco dijo todo lo que tenía que decir y funciona eso, ¿no? Pero claro, lo haces a un niño de 4 o 5 años vivir una cosa así, no se lo olvida nunca más. No, al contrario. No, pero espantado no, o sea, enamorado de la situación. O sea, en ese momento se puede haber asustado, pero después vive algo así. Rodrigo es fanático de Cristal, sí, totalmente. O sea, pero porque tú te imaginas cómo gritó ese 3-2. Él se sentía parte de ese triunfo, porque había visto lo que Chemo le había dicho a los jugadores y lo que había generado. Sentía que había hecho el gol. Claro, Rodrigo iba a jugar a regatas, los dos empezaron jugando en regatas, y la anécdota de Rodrigo es muy gráfica de lo que es un mal entrenador en menores. Él no era titular, jugaba de lateral izquierdo, era cumplidor, entendía bastante el juego, algunos técnicos lo ponían, pero hubo un técnico que empezó y no lo ponía, y Rodrigo un día me dice, ya no voy más. ¿Por qué? Como en mayo. No, me dice, mira, yo aguanto todo, que no me saquen en lista, que no me pongan, yo sé que no soy de los mejores. Pero que el entrenador que me tiene hace 2 meses no sepa mi nombre, eso me parece una falta de respeto. Tenía 13 años. No, olvídate. Y me dijo, no voy nunca más. Y a partir de ese día dejó ir. Pero mira cómo... Se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta y qué daño le puede hacer un mal entrenador a un chico que no se sabe su nombre?
No, 2 claro. meses y no se sabía su nombre. No, burro. O sea, no sirve como entrenador, no sirve O sea, como pero ¿sabes qué pedagogo. pasa? Voy a salir un instante de la conversación personal que tenemos. El problema acá es que hay mucho preparador físico, no hay mucho entrenador. Bueno, pero en este caso era un exfutbolista, lo Bueno. cual es más grave aún. Pero bueno, en fin, después hasta llegó a estar cerca de dirigir primera. Pero a lo que voy es increíble como... Yo no sé si Rodrigo... Claramente Rodrigo no iba a ser un fenómeno, pero imagínate que hubiera sido un muy buen jugador. Pero es personal. Ah, O sea, claro. es tratarlo como una persona, básicamente. No, pero es una... O sea, yo manejo un grupo de 22 tipos. Entiendo que yo creo que te los deberías saber los nombres desde el primer día. Ya. Porque Pero hoy en día en internet y todo, te aprendes las caras, haces la tarea y tienes que llegar. Además hay técnicos que lo hacen y te sabes el nombre de los 23, la cara y el nombre, los reconoces. Pero te la doy, que demórate una semana. Pero 2 meses, si no te sepas el nombre de un chico, No. es una falta de respeto. Y es un daño para el chico. Claro, en el caso de Rodrigo eso le hacía daño y dijo, no, hasta acá nomás juego, ¿no? Y después otra anécdota de ellos dos también muy buena es, jugaba Perú-Colombia en Barranquilla, las eliminatorias para el Mundial de 2014, y yo los llamo a los chicos y les digo, ¿dónde van a ver el partido? Y Rodrigo me dice, no, ni lo voy a ver acá, pero Santiago se ha ido a entrenar. ¿Cómo que se ha ido a entrenar? No, hay entrenamiento en regatas. Ah, bueno. Perú-Colombia, el partido ese que lo expulsan a Zambrano con Marcarián. Que Marcarián mandó a hacer camisetas especiales para el calor y todo eso que lo terminamos perdiendo 2-0. Pero un partido que estaba el país paralizado, porque en teoría veníamos de ganar un par de partidos y si ganábamos en Barranquilla podíamos acomodarnos. Y Rodrigo me dijo, yo no voy a entrenar ni a hablar, yo veo el partido de la selección. Entonces Santiago se va, termina el partido como a las 6 y lo llamo a Santiago. ¿Ya regresaste? No, estoy en el bus de regreso, ya estoy por llegar. Le digo, ¿cuántos fueron a entrenar de todas las categorías? Le digo, no de tu categoría, de todas las categorías. Me dice, éramos 5. de todas. De todas. Bueno, Ese día yo me di cuenta que Santiago iba a ser futbolista. que quería. Que iba a ser futbolista. El compromiso. Claro, porque para él era mucho más importante su entrenamiento, no era un partido, Claro. su entrenamiento para jugar el fin de semana que el partido de Perú que todo el país quería. Igual habría que echar al técnico que puso el entrenamiento el día del partido. ¿Qué le costaba? Sí, no, claro. Lo lógico hubiera sido que no se dé el entrenamiento, pero si sí. se dio el entrenamiento, Tienes para que él no fue negociable. O sea, para Ahora, él era mucho más importante entrenar que otra cosa. ¿Qué pasó en Cristal Boca con Santiago y con Rodrigo? Que me dice que estuviste un poquito culo al aire, ¿puede ser? Ah, me robaron todo. Salí- Todas las del Monse, ¿no? No, salíamos caminando por el parque ahí y yo tenía la billetera, yo siempre uso la billetera atrás Ya. y pasaron como unos pirañitas y me rancharon el pantalón y me lo rompieron todo, terminé con... Con el culo al aire con los el chicos de la calzoncillo mano. roto. Y como nunca tenía efectivo. Se podría haber llevado la billetera vacía, pero ese día tenía plata. Sí, fue medio traumático, fue feo. Además, yo tenía a los 2 chicos agarrados de la mano, entonces estábamos hablando del 2004 y claro, Santi tenía 8 y Rodrigo tenía 6, entonces no podía soltar a los chicos para perseguir a nadie. Igual no los hubiera alcanzado, pero sí, la única vez que me ha pasado algo así en un estadio. Para ir cerrando, ¿qué es lo más hermoso que te ha dado el fútbol? Es que te tendría que hablar de muchas cosas, ¿no? Pero básicamente a la gente que he conocido, ¿no? O sea, por ejemplo, no hemos hablado de Daniel, pero haber conocido a Daniel fue algo maravilloso, ¿no? Además nos tocó una relación muy de idas y vueltas, porque yo lo contrato para que sea jefe de prensa en el 2002-2003, ahí conoce de hecho a Milagro, su esposa, en Cristal, y ahí yo en ese momento no es que le di una mano, pero digamos, lo saco a la televisión y Daniel siempre confiesa que esa etapa en Cristal le abrió la cabeza y esa cabeza había que abrirla, para ver el fútbol desde otro lugar, hizo una gran relación con muchos jugadores, vio cosas en el proceso de Paulo Autori que lo enriquecieron mucho, y después en 2016 él me invita a reemplazarlo en Radio Capital cuando él se iba a ir a un viaje. Me acuerdo clarito que me dice, vas, pero no puedes ir solo. Me dice, él hacía el programa ya solo, él había empezado haciendo el programa con Chemo, Claro. y lo estaba haciendo solo. Te voy a poner al lado al negro Alan Díez, y Alan también había ido de jefe de prensa a Cristal, y salió tan bueno lo que hicimos con Alan que cuando vuelve Daniel nos quedamos los 3. Y ahí un poco empieza... Alan a mí también me enseñó mucho, pero con Daniel, ojo, con Daniel mi relación era una relación de mucha amistad, pero siempre dejando lo personal un poco al lado, ¿no? O sea, era una relación de amistad enmarcada en el fútbol, básicamente, ¿no? Hablábamos casi todos los días,
pero de fútbol, ¿no? Muy poco de lo personal, no entrábamos mucho en ese terreno. Pero la gente que he conocido, básicamente, era el fútbol, ¿no? Y a ver, qué sé yo, el fútbol, o sea, yo he comentado una final de un mundial. He gritado un gol de Perú en Maracaná, en una final de Copa América. No Experiencias. sé, las cosas que he jugado en el Estadio Nacional muchas veces. He jugado de chico con la camiseta de Perú. O sea, el fútbol me ha dado muchas cosas maravillosas, ¿no? Me permitió estudiar. ¿Y qué te ha quitado el fútbol? No sé, o sea, sí te quita cosas. Te quita tiempo, te quita espacio. Momentos. Sí, yo no estuve cuando nació Santiago, por ejemplo. Yo estaba en Cusco, justamente. Pero sobre todo, yo creo que lo que más me quitó en algún momento, y por eso ahora te hablo de trabajar en lo mental, es una perspectiva de las prioridades en la vida. O sea, el fútbol, por más de que uno esté metido hasta la médula siendo futbolista, siendo gerente, el fútbol no puede ser el centro de tu vida. Cuando te la crees que el fútbol es el centro de tu vida y dejas de prestarle atención a tu pareja, dejas de prestarle atención a tus hijos, dejas de prestarle atención a tus amigos, a la gente cercana, es porque has perdido la perspectiva. Y a veces el fútbol es tan apasionante y somos tan apasionados y es tan demandante y es un refugio tan lindo para nosotros que a veces te quita perspectiva, ¿no? ¿Te ha dado amigos el fútbol? Sí, mis 3 amigos, yo tengo 3 amigos que son mis amigos de la vida. De hecho, a uno de ellos, a José, a Servi, lo conocí por el fútbol en la sub-16. Los otros dos les encanta el fútbol, pero no son del fútbol, ¿no? ¿Pero del medio tienes grandes amigos? O sea, a ver, hablabas de que con Daniel, por ejemplo, era... Con Daniel teníamos Daniel yo lo consideraba... Pero son amistades distintas. Claro. O sea, por ejemplo, con Michael ahora nos hemos hecho muy, muy patas, muy amigos, hablamos de cosas personales, todo eso, pero sí, hay una diferencia generacional de 20 años. Sí, igual me contó que lo decepcionó un poquito, que esperaba que lo defendieras en el Mundial cuando se acercaron los borrachos y que la verdad te tuvo que defender él. Pero sí él hace jiu-jitsu, así de taekwondo, que se defienda solo. Me dijo, pero le metro 90 al lado, pero que me defienda y nada. O sea, yo tengo 3 amigos de la vida que esos son para siempre. Me ha hecho conocer a grandes personas y gente que quiero mucho y que creo que me quiere mucho a mí, o sea, con la que he hecho muy buena relación. Pero amigos, yo tengo los 3 mismos amigos de los 15 años, ¿no? Desde los 15 años, ok. ¿Y te ha dado enemigos el fútbol? Sí, claro. Sí, el que no tiene enemigos es porque no hace nada, ¿no? Aparte, hay una etapa de la que yo hablo poco y no me gusta mucho hablar, que es la etapa que tuve entre el 2008 y el 2015 de ser empresario de jugadores, que es imposible andar por ese camino sin ganarte enemigos, ¿no? Es un mundo muy jodido, un mundo muy complicado. ¿Y no te jode que la gente crea, porque es la verdad, o sea, tú hablas de que fue una etapa del 2008 al 2015, ¿no te jode que la gente crea que, por ejemplo, ahora cuando elogias a alguno o cuando criticas a uno es porque hay algo detrás? O sea, te han hecho... Lo que pasa es que tengo la conciencia tranquila, ¿no? Pero sé que viene... A ver, para empezar, nunca ha salido un solo dirigente a decir que yo le he ofrecido un jugador desde que me dedico a hacer esto, desde el 2016. Yo no puedo negar mi pasado, yo trabajé en esto, es como que negara que yo soy hincha de Cristal, yo trabajé en esto del 2008 al 2015. Pero cuando me dicen, por ejemplo, que soy empresario de Ameli, yo soy amigo de Ameli. Yo a Ameli lo conocí en el 2003 trabajando en la federación, los dos. Después lo llevé a Cristal cuando yo era gerente de Cristal, me pareció un tipo súper capaz, me pareció un muy buen entrenador. Yo no soy su empresario, él tiene a su empresario. Cuando me dicen que soy su empresario, que lo diga un periodista, que lo diga una columna de chismes, o que lo diga un troll o alguien así, porque le creyó a otro, me chupa un huevo. La verdad, me chupa un huevo. El día que salga un dirigente a decir, Revalé a ti vino y me ofreció a Meli, se come un juicio grande. Claro, lo tendrá que probar, pero nadie lo va a poder decir porque a nadie no se me ocurre ofrecerla. Ahora, si después viene alguien a decirme, oye, ¿te parece buen entrenador a Meli? Porque sea mi amigo, yo no voy a... O por el qué dirán, yo no voy a decir, no, mira, ¿sabes qué? No lo lleves porque te van a decir que yo te dije, no, si a mí me parece bueno, pero yo desde el 2016 que empecé a hacer prensa, no volví a hacer un negocio vinculado al fútbol. ¿Y te han pedido que lo hagas? O sea, me han llamado. El otro día me llamó un técnico, la verdad no me acuerdo el nombre, a decirme, no, porque me dijeron que usted es representante de Amel y si me puede ayudar a colocarme. Yo le digo, no, la verdad,
Es más, le di el nombre de 2 o 3 empresarios. Yo soy amigo de muchos empresarios que todavía trabajan en el medio y que me parecen muy serios que los puedan ver. Pero dije, yo, la verdad, sí, la gente lo dice, pero no es verdad, le dije. O sea, no. Aparte, tampoco me ofendo porque me lo diga, porque el tipo está tratando de trabajar, de conseguir trabajo y escucha que alguien le dice y dice. Porque además, te pasará, ¿no? O sea, la gente nos atribuye poderes que uno no tiene. Sí, o sea, yo el día de mañana, me acuerdo un día, estaba jugando Cusco Fútbol Club y este chico, Eric González, volante central. En la época de Rabachotti era el técnico, jugó un partidazo. Y yo le elegí la figura del partido. Y al día siguiente sacaron a decir que yo le elegí la figura del partido porque yo era su representante. Nos tocó hacer el partido juntos. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí, me acuerdo clarito. Y dijeron que yo era... no lo he visto en mi vida. Después ni siquiera... Creo que estoy encantolado. Pero salieron a decir que lo había escogido la figura del partido porque yo era su representante. O sea... Ahora, pero te pregunto. Está bien, eso lo puede decir un troll y no pasa nada. Pero cuando lo dice un colega... Porque, a ver, hay colegas que hablan de idioteces, claramente. Pero no te incomoda. Pero yo, a ver, Oblitas tiene una frase que yo la repito desde hace siglos en el fútbol. En el fútbol somos pocos y nos conocemos mucho. Todos sabemos en el fútbol quién es quién. Entonces, cuando alguien dice algo así, o sea, a mí me preocuparía que eso lo pensara Edwin Gamboa de Gol Perú, que lo pensara Arrosemena o Rodrigo Albán de Movistar, ¿no? O que en su momento lo pensara Juan Carlos Ortecho de Gol Perú o Pierre Manrique, cuando Pierre era, que en paz descanse, el director, o Jorge Haley, el que tomaba las decisiones en RPP. A mí en RPP me lo preguntaron en su momento. Pierre Manrique se sentó conmigo y me dijo, Diego, me dijeron esto, me llamaron, me dijeron esto. Y digo, no, la verdad, no, las cosas son así, no. No te lo tengo por qué prometer, yo te estoy diciendo la verdad. Y me creyó y yo comenté a Perú en el Mundial para RPP, comenté la final del Mundial. Y es más, Pierre me decía, en RPP pasó que me diera partidos de Municipal o de Cristal cuando jugaba Santiago, y le decía, no me des ese partido, te lo doy, lo vas a hacer bien. Me dice, no te preocupes. Yo sé que si tienes que criticar a tu hijo, lo vas a criticar. Y si te parece que el partido pide que tu hijo juegue, lo vas a decir. No me lo des, mejor no me lo des. Al contrario, Pierre me daba para adelante en darme esos partidos. Entonces, yo a estas alturas de mi vida, ya a los 51 años, me preocupo de lo que dice la gente, que a mí me importa lo que diga de mí. Lo que diga X, Y o Z dice mucho más de ellos que de mí, ¿no? Eso sí, el día que salga un dirigente a denunciar Rebagliati vino y me ofreció, al único que eventualmente trato de darle una mano es a Santiago, cuando puedo. Claro. Bueno, si alguien me acusa de que soy empresario de mi hijo, bienvenido. Bueno, Diego, un placer. No, un gusto. Vamos a ver si podemos comer, Diego, porque no le gusta que hablemos de comida. Este programa llegó gracias a Malala To Go. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse.